Yo antes era así. Bueno, antes. Hace 15 meses, tampoco hace tanto. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo canal llamado Entelequia, dedicado a la maternidad. Bueno, en el primer vídeo de presentación no me presenté, yo soy Xavi Alcácer, soy mamá desde hace 16 meses, soy maestra, soy músico, soy también instructora de yoga y en esta nueva entrega de vídeo he querido hacer un nuevo formato en plan entrevista y quiero invitar a Puri Salvador, que fue una de las primeras personas a las que yo acudí cuando me enteré de que estaba embarazada. Es una compañera de la formación de yoga que hice ya 6 años y ella es una experta en puericultura, es una experta en preparación al parto, en el embarazo. Además lleva 35 años también trabajando en una consulta de ginecología y obstetricia. Los últimos 11 está apoyando en el posparto inmediato en el hospital. Imparte clases de gimnasia embarazadas y de posparto, también imparte yoga y pilates y también hipopresivos. Da clases y talleres teóricos a papás y mamás primerizas, atendiendo a las necesidades del bebé y a sus cuidados. Y trabaja como educadora de masaje infantil desde hace ya 23 años y da cursos para padres. Y nada, también trabaja en un equipo multidisciplinar en Castellón, donde su equipo se nutre de matronas, pediatra, fisioterapeuta y ginecólogo. Así que es una persona muy versada y muy apasionada del tema de la maternidad y no podía faltar en esta primera entrega de entrevistas dentro de la maternidad. Así que vamos a darle ya paso a Puri Salvador. Ahora te veo. Ahora sí. Sí, ¿qué Vale. tal? Qué alegría. Muy bien. ¿Me oyes bien? Muy bien. Yo a ti te oigo Sí, sí. perfectamente. Vale, perfecto. Vale, bueno, estamos Muy bien. grabando esto, ¿vale? Le he dado yo a la grabación para luego poderlo subir en YouTube y en otras plataformas. Lo subo. Lo que he hecho antes ha sido Vale. presentar un poco todo lo que haces. También he recalcado que fuiste, creo que la primera a la que yo escribí cuando me enteré que estaba embarazada, porque, bueno, toda tu experiencia, tu vocación y nada, no podía faltar el hecho de invitarte para que puedas también contarnos cómo trabajas y por si hay alguna duda en este mundo de YouTube, que a veces es reconfortante escuchar a personas que conocen estos temas para las personas que están embarazadas. A mí, desde luego, me ayudó mucho escuchar diferentes personas hablando de lactancia, de posparto y todo esto. Entonces, nada, te voy a hacer una serie de preguntas y nos puedes explicar un poco. La primera que me gustaría hacerte es, ¿de dónde sale tu vocación por trabajar en el embarazo y en el posparto más inmediato? Pues mira, de casualidad, yo creo que empezó todo de casualidad, porque empecé trabajando muy jovencita, estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, y empecé trabajando en una consulta de ginecología. Entonces, al empezar en consulta de ginecología, era yo muy jovencita, porque tenía 18 o 19 años, estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, y a partir de ahí me fui enamorando un poco del crecimiento de esas barriguitas, cómo crecían intraútero, la maravilla de las ecografías, que para mí fue asombroso descubrir ese mundo de cómo iba creciendo, además cómo ha ido evolucionando la ecografía, y luego ver el resultado. O sea, yo llevo 36 años trabajando, he estado 25 años en gine y obstetricia, y a mí las ecografías me seguían pareciendo magia. O sea, magia tal cual, porque como puede ser, ¿no? Que ver cómo evoluciona ese bebé intraútero, ver cómo se chupa el dedo, ver cómo abre y cierra los ojos, ver cómo va creciendo semana a semana, cómo en la semana 12, 13 ya lo ves formadito, moviendo. La verdad es que
me enamoró. Y de hecho todas las formaciones, yo estaba estudiando en aquel momento, y todas las formaciones que he hecho han sido siempre relacionadas con el mundo del Con ello. embarazo y el posparto. Siempre, siempre. Y yo creo que empezó ahí porque dio la casualidad, a lo mejor hubiera caído en una consulta de traumatología y me hubiera dedicado a otro mundo, pero a partir de ahí. Luego está claro que lo he comentado contigo, ¿no? Que yo tuve la suerte de caer en una consulta de un médico joven con muchas ganas de trabajar, muy pionero en aquel momento, que creyó en un equipo multidisciplinar, porque en aquel momento solamente entraban en este campo las matronas y yo no lo soy, pero él creyó que debía haber una matrona, un educador, o sea, creyó, o sea, buscó una enfermera que estuviera relacionada con el mundo de la educación infantil, y de hecho yo me fui formando a raíz de ahí. En este momento estoy trabajando como puericultora, trabajando contacto piel con las madres. La verdad es que es un trabajo muy diferente al que hice en aquel momento, pero realmente la vocación surge de ahí, de ese primer... Se ha parado, Puri. No sé si hay algún problema de conexión. No ¿Me paras de oyes? leer, ¿sí? Se me paró hace 30 segundos. Ah, vale. Te he Bueno, pues que escuchado en no paras de leer. No sé antes lo que habías dicho. en el momento en el que eres tu mamá y se va acercando el momento de la maternidad, ahí sin querer te enriqueces mucho más por tu propia experiencia Claro. y porque intentas recopilar datos como te ha pasado a ti en ese momento, que sin querer buscas además escuelas diferentes y formas diferentes. Yo la verdad es que con los años que llevo he visto he ido viendo trabajos diferentes y líneas de crianza diferentes. Ha cambiado tanto la maternidad en este tiempo, es que no tiene nada que ver. Yo cada día me asombro más de cómo ha ido cambiando, no solamente respecto al enfoque de la madre, sino del padre. Es que Ujú. es, o La sea, inclusión, impresionante. ¿no? Claro, no, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Desde esa mujer que acudía a la consulta ella sola o con la madre o con la Claro. abuela, ¿vale? Ahora que es impensable que el papá y la mamá no vayan juntos a todas partes. O sea, me refiero que, o sea, bueno, por supuesto que nosotros podemos ir cuando haga falta, ¿no? Pero que ves La que la implicación. maternidad y la paternidad se han ido fusionando y que no Sí. tiene nada que ver el enfoque y, y la complicidad, ¿no? Que se va creando, que yo creo, siempre he pensado que la crianza debía de ser esa conexión, ¿no? De padre y madre, de cómo se está gestando el amor que va creciendo dentro de la barriguita de la mamá, ¿no? Y que es ese bebé Y que además yo te creo que da el resultado. Y además yo creo que Dime. comprendiendo cada uno la función que tiene, ¿no? Es como Claro, por supuesto. acompañar, no es lo mismo la función que tenemos nosotras que la función que tienen ellos, y es como respetar cada uno nuestros espacios, ¿no? Y Por supuesto. acompañarse en ese proceso, que es, a veces lo hablo con Héctor, ¿no? Que también hay que aprender a ser padre y a veces tampoco, los hombres tampoco tienen Por un supuesto. referente, ¿no? Están creando su propio referente ahora, ¿no? Para romper un poco con la diferente tradición que había. Entonces es curioso, estamos como creando algo nuevo. Yo eso lo veo como algo positivo. Sí, un hombre, claro, por supuesto. No solamente durante el embarazo, sino en el posparto. Yo que paso todos los días por las mañanas a ver a las mamás y a los bebés y a las parejitas, ¿no? Porque más desde el confinamiento ya solamente están los papás y los bebés en las habitaciones, o sea que mucho mejor, yo Sí, siempre digo. ya lo creo. Cuando entro en las habitaciones me encuentro más de una vez al papá acostado en el sofá con el torso desnudo y el bebé encima de él. Y me parece, o sea, imágenes que pues hace 36 años que empecé a trabajar hubiera sido totalmente impensable. Y me parecen imágenes preciosas, vamos, me pone el pelo de punta, el vello de punta solamente ver la imagen, ¿no? Porque nuestra conexión quizás había sido más fácil, pero los papás en su medida, me parece totalmente correcto lo que estás diciendo, cada uno tiene su espacio,
pero se están integrando y quizás es una de las cosas que más me sorprende, en todo este tiempo. Enamorarme, yo me he enamorado de la barriguita, de las barriguitas de las mamás cuando las veo. Alguna vez cuando lo comento con las alumnas, digo, es que voy por la calle y voy viendo las barrigas de las embarazadas, se me van automáticamente los ojos detrás, y es de formación profesional. Sí. Y sin querer, pues eso, toda mi vida se ha volcado un poco alrededor de ese mundo, ¿no? Porque fue en aquel momento, porque caí en esa consulta y me dejaron crecer para seguir formándome alrededor de ese campo, que en ese momento era un poco, estaba empezando, por decirlo de alguna forma. Y luego porque al ir creciendo me he ido enriqueciendo yo también, pues hice las formaciones de pilates, la formación de yoga, que para mí ha sido un gran descubrimiento también, todo lo que hice alrededor del mundo del yoga y la experiencia, todo lo que he ido uniendo, ¿no? Mi experiencia a nivel profesional con la experiencia desde el punto de vista del yoga, y que me ha hecho descubrir también un mundo nuevo, ¿eh? La vida es crecer y yo reconozco que sigo creciendo todos los días. Además, las mamás te enseñan mucho, cada pareja te enseña mucho. Y está claro que todos los días no estamos igual, lo digo porque Claro. esto no es un mundo happy, ¿eh? O sea, ni por mi parte, porque seguro que en algún momento pues, no estaré tan happy, ni por parte de las parejas. Está claro que todos los días no están igual, Claro. pero vamos, que me encanta y disfruto haciéndolo, lo tengo claro. O sea que es muy interesante escucharte por el hecho que siempre estás enriqueciéndote, y eso es como... Dice mucho de ti, ¿no? Que estás buscando un crecimiento personal dentro de tu campo, y eso es de mucho valorar, ¿no? Pero es que esto es así, es que Sí, esto sí. está cambiando continuamente, ¿entiendes? Desde que yo empecé, alguna vez cuando hemos hablado tú y yo de la lactancia, desde que yo empecé hace 36 años, que a la madre no se le ponía al pecho, que se le bañaba nada más nacer al bebé, que se le daba el glucosado por norma, que pautaban tiempos. O sea, yo he llegado a estar trabajando en un centro que decían el primer día 5 minutos en cada pecho. Yeah. Y dices, ¿entiendes? Desde esa evolución a la evolución que yo estoy viviendo en este momento, que cuando yo paso por la mañana el niño nacido a las 12 de la noche y el niño todavía está pegado a su madre y no lo va a tocar nadie, y que en todo momento se va a respetar la decisión de la madre, cuándo quiere bañarle, cómo quiere Exacto. bañarle, si le quiere o no. Eso es. No sé, si necesita apoyo, ayuda, o sea, la tiene o no, o sea, simplemente déjame que voy bien, y, Sí. ¿entiendes? Ese respeto hacia la madre que ha ido Sí. evolucionando para mí es importantísimo. O sea, es una de las cosas, claro, eso hace que o estás al día o te quedas atrás estancado y sigues Claro. todavía con esos 10 minutos en cada pecho cada 3 horas. Que los hay, ¿eh? Hay matronas que todavía están en esa línea, ¿eh? Y en línea de no dar el pecho, que bueno, es su manera, pero desde luego a mí, personalmente, a nosotros, nuestro sistema familiar no nos encajó. Y es verdad que lo del tema del respeto en cuanto al parto, en cuanto a la lactancia, en cuanto a las decisiones, nosotros es algo, yo por lo menos, con mi trabajo personal, era algo que necesitaba. O sea, yo necesitaba sentir que yo era respetada en todos los procesos, ¿no? Para poderme empoderar. Y gracias a eso yo creo que he tenido un buen posparto, gracias a haber tomado decisiones que las había tomado yo. Y también haberme rodeado de profesionales que también, digamos, que acompañaban desde ese respeto, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sí que hemos ganado en tener esa conciencia para luego poderte empoderar. Sí. Es importante, o sea, empezando de cero, es importante desde el embarazo ya que la mamá esté tranquila y segura. O sea, Sí. En el momento que te quedas embarazada, aparte de la ilusión, porque a lo mejor no quieres todavía comentárselo a la gente porque todavía es muy pronto, y te va saliendo la ilusión por cada poro de tu piel, pues con una sonrisa de palmo a palmo, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Desde el inicio a lo mejor del embarazo,
vas pasando por distintas etapas. O sea, yo que estoy ahí ayudando, apoyando un poco a las mamás, porque solamente está claro que no estoy en este momento en consulta, pero he estado muchos años, he estado 25 años en consulta, pero desde el principio las ves que pasan desde ese periodo en el que la sonrisa les sale por cada poro de su piel, ¿no? A ese momento de dudas y dices, ¿dónde me he metido? O sea, de aquí ya no salgo, o sea, y si salgo mal, por supuesto, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O Sí, sea, ¿cuál es el camino que...? Es el momento en el que vale la pena que, como hicisteis vosotros, rodearos de gente para realmente encontrar tu camino, porque sí, caminos hay muchos y sí, sí, todos sí. llegan al mismo final. Pero sí que es importante que personalizar tu parto. Sí, O sea, es ver qué necesitas personalizar la tú o crianza. qué necesitarías tú en el futuro para sentirte tú bien, ¿no? Era lo que yo iba buscando, sobre todo. De hecho, Mm. una de las cosas que también te quería preguntar era, caí sin saber lo que era en el tema de la violencia obstétrica. Yo miraba casos y digo, yo esto si me ocurre, yo de esto no salgo, seguro, porque mis tendencias personales son al estrés muy mal, ciertas cosas que no me favorecen. Entonces yo pensé, si entro aquí, esto no va a salir. Entonces, no sé, ¿conoces Es algún importante. caso o en este momento, en este periodo histórico que estamos viviendo, crees que todavía se sigue dando la violencia obstétrica y crees que de alguna manera inhabilita o desempodera a la madre a la hora de poder hacer su función de una manera natural? Hombre, sí la existe, por supuesto, pero bueno, yo creo, por lo que estoy trabajando en mi entorno en este momento, se está intentando potenciar al máximo ese trabajo de personalizar Ujú. tu parto, ¿vale? Y yo es una de las cosas que cuando, o bien cuando estoy en las clases de simplemente de yoga, cuando hablamos y hacemos conversaciones, siempre les insisto en que hablen con sus gines, que transmitan lo que ellas necesitan y que un poco que pacten ese acuerdo, ¿no? De cómo, de cuál es el camino. Porque los gines yo creo que también lo necesitan. O Claro. sea, cada ginecólogo tiene su enfoque a nivel de trabajo y va a intentar personalizar al máximo ese parto. Yo creo que cada vez son más humanos que, y que ha ido cambiando mucho el enfoque. Es que antes la mujer en el momento, más de una vez no quería salir de casa porque le daba la sensación que en el momento que llegaba al hospital ya no era dueña de su cuerpo Ahí está, antiguamente. sí. Pero en este momento yo creo que cada vez más la mujer puede opinar y ya durante la dilatación ya va hablando con la matrona y con la gine y le va explicando cómo le gustaría que fuera su parto. Ujú. Y, pero bueno, yo creo que sigue siendo un proceso en el que yo le aconsejaría a cualquier mujer que ya durante el embarazo fuera hablando, o sea, y no necesariamente al final del embarazo, Ujú. sino incluso cuando aparecen esas dudas que yo estaba diciendo, cuando ya no solamente es la alegría que sale por tus poros, sino que aparecen las dudas. Ahí es el momento de, a lo mejor, cuando vas a la consulta del ginecólogo, decirle o a tu matrona, ¿esto cómo será? Porque es que me noto intranquila cuando pienso en este tema. Exacto. O Al sea, final es y, verbalizar la preocupación y compartirla, ¿no? Y yo creo que sobre todo es nutrirte de claro. información y de profesionales que te puedan explicar lo que te puede suceder. Y yo creo que eso siempre es positivo también. Mira, yo recuerdo hace muchos años, en uno de los cursos de formación de preparación al parto, que nos hablaban de que la base de la preparación al parto es miedo, tensión, dolor. Cuanto más miedo tiene la mujer, eh, más tensión va a producir y cuanta más tensión, más Más dolor, dolor. ¿vale? Y a mí ese triángulo se me quedó grabado y creo que lo he intentado transmitir toda la vida. Miedo a que me refiero a que cuanta más información reciba una mujer, pero de forma objetiva y práctica, ¿me Ujú. entiendes?
Porque hay muchas veces que la gente a la hora de transmitir es tranquila, que no duele nada, tranquila, que no pasa nada. Y en el Ya, fondo ahí no estás empoderando a la mujer. claro. Lo que hay que hacer es La estás, transmitir la información. sí, puede ser que también estés incluso invalidando su proceso de dolor, que tampoco sería, Exacto. claro. Exacto. Entonces, información objetiva, que yo Ujú. creo que es la base en cualquier centro de preparación al parto. Yo en este momento sigo en preparación, pero desde marzo no estamos haciendo clases presenciales. En mi centro se están haciendo online, solamente estamos transmitiendo eh, desde el... Pero bueno, cuando la información teórica muy importante y además si consigues como en el centro hay distintos profesionales que dan enfoques diferentes y yo creo que eso es súper interesante. O sea, cuando ves que un pediatra te habla de un tema, el fisio cuando te habla de suelo pélvico o cuando las matronas con enfoques diferentes, nosotros somos un equipo bastante grande y te das cuenta que a la hora de transmitir incluso cada matrona transmite de una forma diferente. Yo creo que todo es enriquecedor, de la Claro. misma forma en que hay mucha gente que se mete en redes y va buscando información diferente, pero busca y encuentra tu camino, Sí, porque si no hay veces sí. que te marean, ¿no? El hecho de mucha información. Pero bueno, la información para mí es importante, o sea, porque así es como tú estás segura y Ujú. como consigues eliminar parte de esos miedos cuando ves la fisiología como tal del parto, cuando ves la fisiología del recién nacido, si hablábamos del bebé, cuando ves, o sea, para mí es importantísima la información. Eh, Y por ejemplo, te Puri, decía, miedo, perdona que te sí, interrumpa, también aconsejarías, yo por ejemplo, era una de las cosas que hacía, asistir, aunque todavía estuviera embarazada, a talleres de lactancia, para ver por a supuesto, las chicas que te han acompañado en el curso de claro, preparación, por verlas supuesto, luego, aunque a mí me por ayudaba porque supuesto. es en plan, yo luego voy a Los estar aquí. talleres, Es como ver el claro, proceso en alguien cercano, ¿no? Y eso parece que también te importantísimo, relaja, lo ves por importante. supuesto, importantísimo. El escuchar, el ver, es una forma de prevenir, o sea, en el fondo. ¿Mm? Pero bueno, hablándote de embarazo, yo lo que te decía es, pensando en la maternidad, te decía lo del miedo, la tensión, que para mí también es muy importante, tensión no solamente física, sino mental, Mental. ¿entiendes? Y eso para mí fue un gran descubrimiento el yoga cara a este tipo de trabajo, porque hasta ahora yo había trabajado mucho desde la parte más física, desde la parte cuerpo y mente, Ujú. ¿vale? Pensando en la parte de gimnasia, relajación, técnicas de respiración, pero con el yoga abres un campo nuevo con la meditación, o sea, es un campo diferente. Y un campo muy diferente también respecto a la conciencia de la respiración. O sea, para mí ha sido un campo totalmente nuevo, ¿no? O sea, como tal. Un segundo, Puri, que me dice, se está quedando Vale. sin tiempo, hemos eliminado el límite. Ah, bueno, vale. Pues fantástico. Pone que nos han eliminado el límite de tiempo de 40 minutos y no sé cuánto más nos regalan, Vale, pero hay más. Vale, un segundo. vale, muy bien. Ya está. Vale. Bueno, eso, nada, pues eso, que es un mundo para mí que hay mucho que explorar en él y que nos hace reencontrarnos otra vez, ¿no? Con el cuerpo y con la Y mente, cuerpo, si, mente, espíritu. si tuvieras que Dime, destacar dime. una cosa de las que te llevaste de la formación de yoga en tu campo, ¿cuál sería la más importante? O la que más has trabajado, la que te has llevado a tus pacientes, ¿no? Después de, Después de tu después formación. de, Ujú. después de mi formación, quizás lo que yo no había trabajado nunca, quizás antes de esa formación, eran las técnicas de meditación, o sea, la meditación, y quizás eso lo he trabajado mucho más. Y sobre todo la conciencia de la respiración, que quizás durante la formación no le di tanta importancia como luego después de, A la porque conciencia las de asanas, respirar.
A la conciencia de respiración te refieres para intentar calmar la mente como una meditación en sí Exacto, misma. Vale, exacto, exacto. vale. A la Porque importancia, ¿no? porque anteriormente yo había utilizado las técnicas de respiración desde el punto de vista fisiológico, pero sin querer, o sea, el llevar la atención Claro, hacia tu mente cambia totalmente el enfoque. No sí. tiene nada que ver, Sí, te vas a nada, otro nada que sitio. ver. Sí. Sí, te vas a otro sitio totalmente y y la respuesta, para mí siempre han sido muy importantes las respiraciones. Yo, en preparación al parto, cuando entrenábamos las respiraciones y luego veías a la mamá en el posparto o la veías en el hospital, siempre te decían, lo mejor las respiraciones. Siempre. El comentario de qué tal, cómo te ha ido tal, y te decían, lo mejor las respiraciones. Sí. Esa era la contestación de siempre de las mamás. Pero yo creo que ahora, y es verdad, porque yo por mi propia experiencia, por mis partos, que fueron partos largos, yo las respiraciones las utilicé durante toda mi dilatación en el momento del expulsivo, siempre fui muy consciente de ello. Pero lo que te quiero explicar es que a nivel conciencia, cuerpo, mente y espíritu, o sea, esa conexión de la respiración me ha parecido muy interesante. Y Pero, sigo pero viendo que hay mucho que trabajar sí. todavía. O sea, yo tengo mucho que trabajar todavía sobre ese campo, pero Pues, que es quizás lo que más me ha gustado. incluso yo creo que podríamos decir que la respiración, que bueno, que es algo, es gratis, ¿no? Es algo barato, que lo trabajamos todos los días. Podríamos hablar que cuando lo metemos en el plano del yoga, diríamos que es como la base de la consciencia, ¿no? La respiración se Mm, asienta sobre mm, esa base, ¿no? Entonces, a mm. mí también tengo que decir que me ayudó mucho el haber trabajado el tema del yoga, porque incluso en las contracciones yo era capaz de discernir si si ya se me iba a pasar la contracción, además mitigaba el Claro, dolor con la respiración, que era una de las cosas que, bueno, yo también cuando acudí a ti era porque yo antes de quedarme embarazada tuve un periodo de ansiedad bastante fuerte, tenía ataques de pánico bastante asiduamente, también por el estrés que mm, había tenido. Y a mí uno de los problemas que me resultaba es que tenía mucha conciencia, también por el tema del canto, de la respiración. Entonces a veces es como que intentaba hacerlo todo perfecto, toda la respiración, ahora va diafragmático. controlar, Exacto. Y claro, al final controlar, y eso es dices, tienes tanto control sobre algo que es contraproducente. exacto. Mm, Y me di sí, cuenta que en el momento en el sí. que ya iba a parir, o sea, que iba a parir, que sin saberlo ya empecé a tener contracciones y tal, mi cuerpo funcionó solo. Fue como darle un botón, dejarlo trabajar. La respiración iba sola. Entonces era como que todos esos granitos de arena, sin el Mm. control cerebral, voy a llamarlo de alguna manera, fluía solo. Y además las contracciones, El gracias cuerpo a... te lo pide en ese momento. Exacto. Si lo dejas El cuerpo te trabajar, lo pide. para mí fue brutal ver el trabajo, ¿no? Del cuerpo. ¿Sabes? Una de las cosas que de mi contacto diario cuando estoy o bien con las embarazadas, con los grupos de yoga en embarazo, o bien lo que es el hospital como puricultora, me falta a veces, es como si hubiéramos perdido los instintos, ¿entiendes? Me Sí, falta reencontrarme con los sí, instintos, sí. porque cuando hablo con la gente hay veces que me falta, o sea, lo tenemos todo tan mecánico, esto no son matemáticas. No. Esto no son matemáticas. Y hay que dejarse llevar por los instintos y llorar si necesitas llorar, y reír si Gritar. necesitas reír, Exacto. y gritar o lo que tú necesites y escuchar y observar, ¿no? O sea, Y tener dejarte el tiempo para todo espacio, ¿no? eso. Darte permiso, ¿no? Hay un Mm, libro por aquí detrás que se llama Pariremos con placer. No sé si lo mm. conoces o si No, no lo ya te lo conozco. pasaré. No lo Pues conozco. Mira, con Blandín Calais, en un curso que hice de formación con Blandín, ella tocó un poco el tema y teníamos de hecho una alumna, que además esa alumna era matrona, que ella hablaba
del placer en el momento del parto. Y yo estaba recién parida y pensaba, no te puedo entender, porque para mí la imagen del placer no estaba relacionada con lo que era la contracción. Pero luego con el paso del tiempo sí que es verdad que dependiendo de qué parto, dependiendo de la evolución, dependiendo de... Yo se también podría pienso hablar. que yo lo que me planteaba es el parto en sí mismo es un acto sexual. Forma parte de la sexualidad femenina, ¿no? Digamos que hay una parte que podía denominarse que esta forma parte de la sexualidad femenina. Entonces yo me planteaba, entonces, ¿podría ser que tuviera alguna manera? Buscaba cosas y encontré este libro y dije, ostras, y empecé a leer y empecé a ver lo del tema del no control. Me parece un tema muy interesante, ¿no? Y también he conocido a mujeres que también han tenido partos con placer y tal, y me ha parecido algo que es como que tampoco se trabaja mucho y no sé si incluso puede estar bien visto o mal visto, pero lo que íbamos trabajando, En la sociedad, eso es como vamos en tapando la cosas, sociedad actual, claro. en la sociedad actual quizás complicado. A mí que conste que pese a estar allí haciendo la formación con esta compañera que me lo estaba explicando, decía, no lo puedo entender. O sea, Porque yo lo podía entender. nuestra mente social no está preparada para ese pensamiento, ¿no? Es Claro, como, sí, pero sí. yo No, sí. Sí, sí ojalá realmente porque fuera así. cambia la perspectiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Yo lo que también veo es que cada parto es muy diferente. Sí, desde luego, desde Hay luego. muchos factores que influyen. Niños de riesgo, ten en cuenta que nos Sí, seguimos desde encontrando luego, que, sí. o Eso desde sea, luego me que lo refiero, hay. entonces, este campo está genial para Sí, leer y ojalá te lo encuentres para encontrártelo, o sea, sí. pero que Y, a la hora y- de transmitirlo, sí, o sea, es yo por ejemplo en un complicado. grupo me lo plantearía, Ujú. ¿entiendes? Porque es que las expectativas Ese es otro luego tema, claro. Porque un te parto, encuentras en el parto y claro, dices, ¿qué dices esto? sí. Y además, en un parto también puede ir yendo todo hacia un camino y en un segundo virar y ser de otra manera, ¿no? Que era algo que Héctor y yo lo Claro, hablábamos. Nosotros queremos intentar que sea así. Entonces vamos a buscar información hacia claro, este. Pero se puede dar el caso, como en los cursos que dais, ¿no? Que pueda ser una cesárea, que pueda venir de una manera y que se pueda dar. Entonces es como estar abierto a todo. No decir, es que yo quiero que me pase esto y me tiene que pasar. Porque en la vida tampoco... Puede ser que te ocurra, pero puede ser que no. Entonces es como estar preparado para que yo lo quiero así, pero si no puede ser, tengo que aceptarlo, ¿no? Y no es pasa que no nada. pasa nada. Es que ten en cuenta que si no también es muy frustrante, porque esto se Claro, convierte al final como en un examen, claro, ¿entiendes? eso Cuando es. pasas el día siguiente y hablas con la mamá, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido? Fue una cesárea, o sea, Claro. Y te ha ido todo culpabilizas. mal. Y no es ese el camino para empoderar a una madre No, lo tampoco. importante es que la mamá y el bebé estén Sí. bien, que hay Incluso muchos caminos para llegar a eso. Sí, incluso también te diría más, si una mujer elige libremente querer tener un bebé por cesárea, aunque si es lo que ella quiere, yo creo que es algo positivo. O sea, si una mujer tiene claro lo que quiere ella, ¿no? Yo desde luego no era algo que Ya, quería, ya. pero me imagino que si una mujer decide libremente y conscientemente, que esa es otra, ¿eh? Ser consciente realmente de lo que quiero Yo he decidir. conocido algún caso, yo he conocido algún caso y tengo que decirte que el día siguiente me han llegado a decir, no sabía dónde me metía. Sí, Lo digo porque eso, hay que valorar y estudiarse. O sea, vuelvo a decir lo mismo del principio. Cojas el camino que cojas, todo está bien. Cada parto, mi visión es que hay que seguir intentando personalizar al máximo el enfoque y tienes que intentar recopilar la información para que realmente hacer tuyo el parto, ujú, para realmente que sea como tú quieres, ujú. para que sea ese el camino. A mí me parece duro pasar directamente a una cesárea por elección propia, si no hay indicación del gine. O sea, yo
Le diría a la mamá que se lo pensara mucho. Hay un Que se lo documental pensara mucho. que seguro que conoces, que está rodado en Brasil, no Ujú. recuerdo ahora el nombre, y habla sobre también de las cesáreas programadas, que es, que bueno, es lo que se va dando, ¿no? Es mucho más rápido tener mujeres cada X tiempo para quitártelas del Ya, medio y ya está. Entonces es como que el parto natural quita mucho tiempo y no se puede, claro. también es por el sistema sanitario que tienen en Brasil, ¿no? Bueno, Pero habla del ya, tema y hay que, lo ves con una crudeza que dices, muchas mujeres duro. las marca por la violencia que han sufrido, ¿no? Porque no era lo que querían. Ya, ya. Pero bueno, Xavi, yo también con el paso de los años, lo que he visto es que del principio a ahora, los métodos de estudio cada vez son mayores. Claro. Aquellas ecografías que yo vi al principio y que me enamoré viendo el latido, al momento actual a nivel de métodos de observación, han ido cambiando. Y cada vez más un gine, pues en algunos casos va a valorar que es necesario la Ujú. cesárea. Está claro que yo creo que, vamos, ningún ginecólogo va a hacer una cesárea porque sí a una Porque sí. mamá. O sea, yo quiero pensar que no es así. O sea, no me lo puedo ni imaginar que por norma le hagan una cesárea creyendo que podría parir. O Ya. sea, Pues luego pero te a la pasaré mínima y te que invito a haya, verlo, ¿eh? Te invito a ver el documental que es durillo, pero a es la una mínima, realidad. entiendo que si hay un problema, pues eso, pueden haber muchos problemas, desde Sí. una disminución de líquido, una placenta, un niño que no crece, o sea, hay que ver un poco los motivos. Lo que pasa es que yo que estoy en este campo también, cuando oigo hablar a veces a la gente opina a veces a toro pasado, cuando ya ha pasado la experiencia, pero hay que ver también a los gines en ese momento cuando tienen que tomar la Ya, la decisión. decisión, claro. Yo creo que hay que valorarlo todo también. ¿Y ¿Eh? O te sea, has visto en algún momento alguna madre, en algún caso, que tuviera ya en la mente que no quería parir por vía normal, bueno, natural? Porque me imagino que también habrá personas que el no miedo, quieren verse en ese proceso por el miedo mismo, ¿no? A lo claro, desconocido. sí, 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 el miedo está ahí, el miedo está Sí, ahí, sí, sí. está ahí. Y luego es muy curioso porque esa chica justamente es la que tiene un parto espontáneo y no le da tiempo Ni a ni a pensar. pensarlo, ¿entiendes? La típica que encima llega y lo llega tirando, pero claro, y en el fondo yo creo que todas hemos pasado en un momento determinado por ese momento de Sí, miedo, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, tú, sí. yo o quien sea, Todas. el momento en que sabes que tienes que pasar por un parto y que te hablan de contracciones y te hablan de que puede haber dolor, nadie saldría a la calle si supieras que metes el pie en la acera, ¿no? Y te Sí. duele cuando pisas. O sea, entre comillas, yo creo que tampoco está mal. Y el miedo tampoco nos va mal de vez en cuando, porque eso nos hace ser prudentes, ¿no? Sí. Sí, También, es un protector, te intenta proteger. Lo que pasa es que es lo que yo digo, ¿no? Con la ansiedad. A veces es que no como, te tiene que bloquear. claro, a veces le digo a mi ansiedad, sé que me quieres mucho, sé que me quieres proteger, pero a veces es como, no hay ningún tigre ahora, ¿sabes? Exacto, Es exacto. como todo en su Sí, sí, justa sí, ese medida, es el pero tema. bueno, a veces encontrar el equilibrio es un camino, ¿eh? Pero Mm. sí que es un proceso. Hay que pararse, respirar, escucharse, disfrutar, entre comillas, porque ya sé que es muy bonito decirlo desde fuera, lo que pasa es que cuando estás en ese momento, Sí, a lo mejor en ese momento de estrés, esa palabra disfrutar, dices, no sé cómo voy a disfrutar si ya. siento que mi corazón va a mil, ¿entiendes? O sea, yo lo tengo claro. Hay muchos métodos para relajarse, muchas técnicas hoy por hoy diferentes. Yo creo que volvemos otra vez a lo mismo, hay que personalizar la técnica que a ti más te relaje. A mí me encanta ver atardecer o amanecer y esos minutos de ese momento que está saliendo o se esconde el sol, para mí son mágicos. O sea Bueno, que pues al final ahora otra persona. lo que estás diciendo al final es que te iba a preguntar qué técnicas, ¿no? Pero es mucho más sencillo que eso. Es decir, ¿qué es lo que me No, nutre a yo mí, lo creo. aunque sea algo pequeñito? Bueno, pequeñito, cada uno, ¿no? Pero no hace falta Impresionante. Claro. apuntarse a una clase de No, no parto, de... no.
por decir algo, ¿eh? Es No, como mirarte está a bien, ti. claro, está bien. O sea, yo para mí la conexión con la naturaleza me parece maravilloso, o sea, el conectar. Y hay veces que eh, no hay por qué insistir en que tiene que ser una técnica de relajación obligada, ni Sur, ni Jacobson, ni, o sea, tú busca la línea que a ti te relaje. Que lo lógico en un entorno, en una ciudad, quizás es más fácil lo de buscar ese momento de relajación en tu clase. Pero aparte de eso, hay que enriquecerse de lo otro también, ¿vale? A mí me encanta practicar las técnicas de respiración, las asanas, o sea, en el caso de la embarazada es que es básico. La chica que empieza en el embarazo, hay muchas chicas que no han hecho nunca yoga en el embarazo y a lo mejor te acuden a los 3 meses diciendo que quieren venir a hacer yoga. No han hecho nunca, pero ahora quieren venir. Y la chica que empieza dice, yo necesito 2 días porque con uno me sabe poco. O sea, la chica que empieza a notar cambios en su cuerpo y empieza a notar pues que está mejor de la espalda, que su Claro. pelvis no hay tanta tensión, que tiene menos molestias o dolores de cabeza. O sea, solamente pensando en esa parte física de las asanas. Pero claro, cuando entra dentro de las respiraciones, de repente a lo mejor se encuentra en ese mundo nuevo, como descubrí yo en el yoga, de que la mente por un momento se relaja y se calma. Y ya no Eso. está la loca de la colina por ahí contándote cosas como normalmente te quiere contar, ¿entiendes? O sea que esto de repente dices, ah, y encima hacemos un poquito de relajación o meditación y toma de conciencia con tu hijo, con tu bebé, o sea, Eso es eso, maravilloso. o sea, es maravilloso ese momento en el que sientes y te pones las manos en la barriguita y notas, o sea, yo, aún estando dando clases de preparación al parto, cuando estaba embarazada, yo me esperaba y me quedaba en la clase de mi compañera que venía detrás porque yo necesitaba que alguien también me contara lo mismo que yo les contaba a Claro, las claro, mamás, claro, claro. ¿entiendes? Y meterme dentro en situación al 100% con esa... Entonces, para mí, esos momentos de conexión son mágicos. Pero aparte de eso, aparte de lo que pueda ser una línea de ejercicio o de una línea de una clase de yoga, solamente el día a día, el salir y quitarte la mascarilla y respirar aire puro, oxígeno, Sí. ¿entiendes? El ver el cielo azul, el salir hacia, porque si estás en una ciudad hay veces que no te das cuenta, pero solo estás viendo eh, torres de Edificios. edificios. Sí. El salir y ver el cielo azul y de qué color está ese cielo hoy, porque a lo mejor está gris, pero hay veces que ni lo sabes. Eso es relajarse, o Sí. el aspirar simplemente el aroma de una flor, de la lavanda, o sea, hay muchas formas de relajarse, porque no necesariamente tiene que ser las técnicas clásicas que a lo mejor nosotros transmitimos. Yo Yo, creo que todo, el tomar conciencia día a sí. día, el momento, al aquí y ahora, el disfrutar, ¿no? Como tal, es lo que, pues que, bueno, tú eso te lo sabes mejor que yo igual, pero lo del pasado, pasado está Sí. y Que el es, futuro está por a venir. veces es muy complicado, ¿no? El anclarte realmente en el presente y decir, es que este momento no lo voy a vivir más. Lo que estamos viviendo tú y yo Claro, ahora no lo vamos a claro, vivir más, ¿no? De esta manera. claro. Pero a veces sí que es verdad que nuestra mente pensante y histérica a veces no nos deja disfrutar. Y a veces en el embarazo y el parto yo creo que son momentos que te anclan en el presente. O intentar buscar ese anclaje es muy importante, porque realmente no lo vas a volver a vivir, como todo en Mm, general, ¿no? Pero ese momento es como, ya, ya. No, además, cada gestación es diferente. O exacto, sea, no será igual. Me refiero a que aunque te vuelvas, aunque estés embarazada de nuevo, la gestación será diferente, no tendrá claro, nada que ver. claro, Hay ya muchas variantes que se han modificado y entonces ni tú estás en el mismo momento, ni el entorno está en el mismo momento exacto. y eso hace que cambie todo, está claro. Por eso esa palabra de disfrutar, o sea, disfrutar, yo tengo las experiencias de mis hijos que he disfrutado mucho de la crianza, pero llevan muchos años haciendo preparación,
muchos años en contacto con embarazadas y con mamás, con lo cual era algo como que lo necesitaba vivir. O sea, yo ya lo había visto tantas veces que lo que quería era vivirlo, Claro. vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Como eso. Y, por ejemplo, la etapa del posparto, que es una etapa que muchas mujeres describen como una de las etapas más duras, Sí. yo la viví, o sea, para mí fueron unas vacaciones. Pero, claro, yo estaba muy acostumbrada a estar tocando bebés y niños. Y por X o por A conectamos muy bien, que yo creo que una de las cosas más difíciles en el primer mes del posparto inmediato es la conexión. Sí. Yo alguna vez cuando las mamás me preguntan cosas y demás, yo siempre digo, observa, Y escucha, confía. conecta, Sí. confía. Pero sobre todo la observación es Sí. muy importante, ¿sabes? Porque hay veces que somos nosotros los que queremos marcar las Sí. directrices Pero o no. dejamos al niño que sea él el que siempre marque las Ya. directrices, que a lo mejor es cuestión de conectar, ¿entiendes? De observar y decir, a ver, esto lo podría cambiar y a ver si hacemos esto, podemos llevarnos mejor, ¿entiendes? O sea, Es trabajo de campo, al final, claro, claro, sobre la experiencia. claro. Y una cosa que te quería decir relativo a lo que estás diciendo es que a mí, por ejemplo, me faltó un poco lo de, te preparan mucho para el parto, pero yo necesitaba también, porque yo pensaba, bueno, el parto es un momento, pero lo chungo viene luego. Es decir, el prepararme para un puerperio, el prepararme para qué me Ya, puede suceder. Podría sucederme tener una depresión, podría sucederme, o sea, el saber que si tengo ciertas sensaciones no es nada malo, que es que me puede pasar, ya. ¿no? Que gracias a Dios a mí no me pasó, pero sí que es algo en lo que creo que se debería incidir más, ¿no? Porque hay muchas mujeres que lo pasan realmente mal. Están muy enfocadas al parto y luego dices, vale, ¿y ahora qué? Y se tienen Sí. que aceptar en ese nuevo rol. Se intenta, yo creo que en todos los cursos de preparación al parto se intenta tocar y trabajar ese tema. Lo que pasa es que tengo que decirte también que las mujeres en ese momento solo piensan, o sea, se centran mucho en el parto. Que a lo mejor tú das la clase o sea, dan la clase de puerperio, nosotros por ejemplo, y hay menos audiencia en esa clase Ya, de la etapa de puerperio ya. posparto, porque ellas se centran en el momento del parto como algo básico, ¿entiendes? Pero bueno, que Es es importante. importante que como tal. Una de las cosas que cuando hablábamos de acudir a, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, uno de los grandes problemas ha sido que no se hacen clases presenciales, Claro. que estamos. Está claro que las nuevas tecnologías hacen que podamos hablar tú y yo, tú en Valencia y yo en Castellón, ¿entiendes? Y es un placer. Pero el contacto visual, el contacto físico, el Físico. contacto con esto, lo hemos perdido. Sí. Eh, en preparación al parto, para mí una de las cosas que ha sido siempre muy importante es ver esa parte de terapia de grupo que realiza la mujer en el vestuario mientras tú a lo mejor estás preparando la sala con las colchonetas, ¿entiendes? Sí. Y eso es una de las cosas que creo que con estos cambios del COVID pues se va a perder. O sea, Sí. la mujer necesita hablar, o sea, antiguamente las mujeres salían a la fresca, a la calle, y podían hablar unas con las otras y simplemente transmitirse la información de Exacto. madre a hija o de vecina a vecina, ¿entiendes? Y Que al sentirse fin y al cabo, acompañadas también. Sentir que forman exacto, en parte esa de tribu, una camaradería, eso es, una tribu. Sí. en ese grupo como tal, porque todas normalmente eran mujeres y estaban hablando de esos temas en Claro. concreto, ¿vale? Hoy por hoy eso no existe, cada vez hay menos, o sea, todavía en los pueblecitos del maestrazgo, bueno, yo por lo menos que conozco en la zona de Castellón, en el maestrazgo todavía se sale mucho a la fresca, ahora aún así con mascarilla, pobres y con separación, pero lo que quiero decirte es que esos momentos se han perdido, entonces son muchas las mujeres que lo que te describen es que me siento sola y Claro. que a lo mejor, porque sí, está tu pareja, pero Pero, aún así, o claro, sea, no está necesita a lo viviendo el mismo mejor, proceso. exacto, los Él, cambios hormonales no los tienen igual, claro. ¿entiendes?
O sea, y el que alguien en un momento determinado te diga es normal que te entren ganas de llorar porque son las hormonas que el día de la subida de la leche no te angustie, pues si te lo dice otra compañera que Exacto, está pasando por ese eso proceso, es. es mucho más fácil. Y Sí, sí que me parece muy importante los talleres de lactancia, incluso en el embarazo. O sea, nosotros en el centro, en Marek, en el centro en el que se trabaja un día por semana, hay taller de lactancia y acuden las mujeres del final del embarazo y las mujeres de atención en el posparto inmediato, las que necesitan ayuda a nivel de apoyo. Y necesitan ayuda también, ya no hablando del tema de lactancia, porque puede ser biberón simplemente, pero es que todo el mundo va a tener dudas en el posparto claro, inmediato. sí. Y eso, vuelvo a decir lo mismo, gracias, están las redes, pero creo que es uno de los campos que las mujeres van a echar de menos, ese Sí, posparto inmediato. sí, Yo en el centro voy a empezar con clases de yoga con tu bebé, porque qué y interesante. vamos a empezar con grupos de 4 o 5 personas, con 4 o 5 bebés, para que haya la distancia de seguridad de los 2 metros entre colchoneta, mascarillas. Pero claro, tendremos nuestros momentos de encuentro, pero va a ser mucho más complicado. O sea, es Sí, que esto, sí, yo, no sé, lo comentábamos, ¿no? Que soy educador de masaje infantil. Para mí que tocar es vivir. O sea, estos momentos me ya. suponen un... O sea, entiendo perfectamente a las mamás que necesiten como tal encontrar apoyo. Claro. Está Yo ahí. creo que en Está ahí. estos tiempos, para cerrar un poco, ya te he robado una hora y te lo agradezco un montón. En estos tiempos, ¿no? Que donde se está perdiendo todo esto, ¿qué consejo lanzarías para sobrellevarlo de una manera un poco más equilibrada a las madres que están, bueno, a Bueno, las embarazadas y a las madres que están ya en el, digamos, en el posparto más inmediato? ¿Qué consejos les podrías dar para bueno, sobrellevar esto? a las embarazadas que hagan caso a las matronas que les están llevando y a los gines, que una vez han decidido un camino a seguir, que confíen plenamente en el equipo sanitario con el que van a estar. Para mí es muy importante que la mamá esté tranquila. Eso es lo que yo les digo a mis embarazadas cuando vienen a las clases. O sea, confiar, porque una vez hemos decidido, o sea, si hemos dicho que hay un momento determinado en el que aparecen las dudas, una vez las hemos solucionado, hay que seguir hacia adelante y somos unas guerreras y eso tiene que estar claro. Y las mamás del posparto inmediato es que tengan tranquilidad, que sobre todo los primeros 40 días que se dediquen simplemente a dejarse mimar, entre comillas. Eso quiere decir que se apoyen en los papás, además ahora que los podemos tener en casa, que se dediquen a comer y descansar cuando ellas puedan, o sea, que no se marquen unos horarios estrictos porque ahí es ahí donde nos bloqueamos a Claro, veces. la Como quieren expectativa, organizarse horarios de claro, paseo y que dejen por lo menos ese margen de mes y medio. Y cuando te apetezca, sales y das una vuelta. Y si hace falta que se quede el papá con el bebé y das la vuelta a la manzana y vuelves. O sea, ves haciendo lo que tú creas que puedes, pero no intentes marcarte unas expectativas de que a los 15 días voy a estar monísima, me voy a ir al gimnasio, porque es que es claro, muy no, complicado esto. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Yo, porque hay gente que me dice, no, no, yo a los 30 días quiero empezar a hacer yoga ya. Y yo siempre les digo, tiempo, paciencia, observa, exacto, adáptate. Y una claro, vez te hayas adaptado, ya tenemos toda la vida por delante. O sea, exacto, esto es que en ese momento inicial te da la sensación que no vas a tener tiempo para poder hacerlo todo, sí, pero tenemos toda la vida por delante para sí, poder hacer de todo. Y nos queda mucho, mucho para seguir creciendo y aprendiendo. sí. Eso, sobre todo que descansen, que se dejen mimar y que habrá tiempo de sobra, tanto a nivel físico, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, Pienso que eh, todo tiene que volver a su sitio y tenemos que dejar que vuelva. y necesita eh, tiempo, es así. exacto,
necesitamos también comer, descansar y es muy raro que consigas dormir 5 horas seguidas. Eso también es una realidad. Es importante que también las mamás lo tengan claro, que el bebé va a necesitar esa demanda continuada. Me da igual que sea lactancia materna que biberón, pero necesitará cada 2-3 horas ese bebé comer mínimo, porque habrá ratos en los que dirá, mamá, que quiero un poquito más. Y a lo mejor te pedirá antes, y eso es así. Y eso, y yo creo, y a nivel mental también es importante descansar, ¿entiendes? Porque hay veces que la situación, cuando nos queremos marcar unos objetivos, cuando no se puede, como es el caso del posparto, pues también hay un estrés como tal, ¿no? Mental. Una de las cosas buenas que tenemos es el COVID, que ahora no hay muchas visitas, pero las mamás, el posparto inmediato, antiguamente lo que más me decían era lo peor, las visitas. Sí. Ese era el comentario clásico. Que es una presión social que se ha aprendido. Ahora yo creo que los nuevos padres que estamos intentando marcar otra manera, sí que estamos poniendo, pero entramos muchas veces en conflicto con nuestras propias familias porque es que deberías hacer ciertas cosas porque se han hecho toda la vida. Entonces, ir rompiendo con ciertas cosas porque tú no sientes que deba ser así o porque no es beneficioso para tu manera de ser ni para tu sistema familiar, también es complicado, ¿no? Es como... Es otro caballo a batir. Sí, otra batalla. Sí. Otro caballo de batalla. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy complicado, ¿eh? Sí. Pero si nos pasa a todos en general, o sea, siempre queremos dar nuestra opinión. Y yo recuerdo un libro que leí en su época, que no sé exactamente ni por dónde estará, que hablaban de que la mejor contestación era contestar con una pregunta. Alguna vez lo intento aplicar y alguien se me queda así mirando como diciendo, porque realmente la contestación la tenemos nosotros dentro. No hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer. Pero es eso, es complicado. Es complicado. Todo el mundo queremos opinar. Sí que es verdad. Es así. Y es verdad que cuando te vuelves madre, lo primero es como, por muy buen parto que hayas tenido, muy buen posparto, te sientes vulnerable, porque te sientes como que ya se te puede criticar, ya eres juzgable, hagas lo que hagas. Y es como, ¿en qué momento ha pasado esto? ¿No? Es como, ¿dónde he caído yo? Que ahora soy un blanco fácil, ¿no? Ay, prueba a hacer esto. Es como que te anulan, te invalidan, porque tú no sabes, porque eres la primera vez. Bueno, pues... Yo alguna vez cuando veo a alguna mamá agobiada, cuando a lo mejor las ves en el posparto, es que vienen y todas las tardes me dicen tal, digo, prueba simplemente a decir que todo está bien. Prueba, o sea, cuando alguien entra y te bombardea de cómo has pasado la noche, a la misma que diga simplemente está bien, ya no hay discusión. Claro. Claro. ¿Qué estás haciendo? Porque que te dejen, o sea, es una forma, es una palabra un poco como diciendo que te dejen, que si está bien, o sea, todo está bien, ¿no? ¿Quién te tiene que decir dónde comes, dónde duermes, cuántas veces lo haces, o sea, a estas alturas, ¿quién te tiene que decir, no? Y que también, como nueva madre, estás aprendiendo y evidentemente te vas a equivocar y vas a hacer cosas que luego vas a probar porque estás en trabajo de campo. Y yo creo que eso es riqueza, ¿no? Porque si te equivocas tú. No te equivocas porque es que el otro te ha dicho que... O sea, que es como irse adaptando a la naturaleza, ¿no? A lo que vamos viviendo y a lo que vamos observando. Y eso, con información objetiva, como has dicho, y con esa conciencia. Escuchando al bebé, escuchándolo y parando, porque hay veces que sin querer los estresamos también, por queriendo hacer todo lo mejor, ¿no? Claro. Para él. Escucharlo, observarlo y en función de intentar que nuestros caminos se junten. Porque es que hay veces que parece que el niño quiera ir hacia un lado y tú quieras ir hacia el otro. Entonces, hay que intentar que nuestros caminos,
no solamente el nuestro, el de la familia, ¿no? Porque hay veces que no solamente eres Claro. la mamá y el bebé, sino que es el padre o el hermano, o sea, hay que unir todos los caminos. Exacto, ir hacia la misma dirección. Tener todos, yo creo que un objetivo común. Eso. Exacto. Pues nada, Puri, te doy las gracias infinitas por haber querido entrar aquí en este canal, que es muy jovencito, pero me parecía muy interesante tenerte. Te llamaré para otras veces porque eres una persona muy interesante, que además eres una persona vocacional. Ya sabes, yo lo paso muy mal con estas cosas, pero la verdad es que hablar contigo me encanta. Es un gustazo también que poder aprender de ti, de todo lo que sabes, y que cuando este vídeo salga todo el mundo también pueda conocer el trabajo que haces, y con todos los consejos que nos has dado, estoy segura de que mucha gente le va a servir de mucho el haberte podido escuchar. Así que te doy las gracias y espero pues poder coincidir otro día, podernos dar un abrazo cuando se pueda. Sí. Y darte también las gracias por haber sido una de las piedras, ¿no? de mi proceso en el embarazo. Gracias a ti por dejarme compartir. Pues te mando un abrazo muy grande y nos vemos otro rato, Puri. Muy bien. Qué chula la barriga el otro día cuando la vi, la buscayola que te hiciste. Sí. Chula. Es que yo pensaba, esta barriga así tal cual ya no se va a repetir más. Se puede repetir otra, pero esta no. Entonces, otra, pero claro. esta no. Bueno, ha sido todo un placer haber tenido la primera entrevista del canal Entelequia a Puri Salvador. Como podréis ver, hemos tratado también un montón de temas muy interesantes. Ella los plantea de una manera muy respetuosa, con mucha conciencia, con muchísima experiencia, y espero que os pueda ayudar, os pueda servir y os pueda nutrir un poco más en vuestro proceso de embarazo, parto y posparto. Nos vemos en próximos vídeos. Alguien me dijo que tengo que decir que pongáis así un like y que le deis a seguir para que os informéis de cuando vienen nuevos vídeos. Así que creo que se dice darle un like y suscribiros a mi canal o darle a la campanita. Algo así. Entelequia.